Buenos días, aquí estamos un nuevo martes dedicados a difundir y divulgar la filosofía en este programa tan lindo que hacemos aquí en Radio Madre llamado El Innombrable. Gracias Radio Madre, como buena madre, por abrirnos el espacio para que seamos algo clave, porque si no hay apertura, después no podemos inscribirnos y desplegar esta búsqueda que estamos realizando. Acá ha habido una apuesta concreta, ¿no?, por parte de la radio en hacer un programa de filosofía y que sea de filosofía, ¿no? A veces pasa que te llaman para hacer cosas y te dicen, bueno, hablas un poco de filosofía, pero lo importante es que después lo enganches con otra cosa. No. O bajá mucho la filosofía. No. O sea, esta es la filosofía que hacemos y por suerte, bueno, tenemos esta audiencia que nos sigue y que se copa con aprender algo de filosofía desde este lugar. Así que muchas gracias. Gracias Radio Madre entonces por este espacio. Los espero el jueves 15 de mayo en el ND Ateneo con Desencajado, Filosofía y Música. Quedan algunas entradas todavía, la verdad que explota de gente y no se lo pueden perder, que está buenísimo el espectáculo. Los espero allí y hoy vamos a dedicarle el programa a uno de los autores que trabajamos en Desencajados, y debo decir una infidencia para empezar este programa, que es un pensador del que estoy profundamente enamorado. Amor, ¿no?, con todas las implicancias conflictivas que tiene la palabra, pero que, lo digo de otra manera, es aquel pensador que con sus escritos ha sido el último en el listado de escritores de filosofía que he leído que me han conmovido, que me han sacado de mí mismo, que han logrado generar, digamos, una disrupción intelectiva. O sea, se me resquebrajan las categorías con las que vengo pensando las cosas cuando leo a Derrida. Derrida tiene eso, para mí, ¿no? Cada lectura es muy personal. Me venía pasando con la biopolítica italiana, que era lo único que podía leer porque me parecía como genial las aproximaciones de Agamben, ¿sí? Seguramente trabajaremos Agamben en el próximo listado de pensadores, Espósito. Y Derrida me venía costando, lo vengo leyendo de antes, ¿no? Derrida es anterior a estos autores, pero últimamente es como que, digamos, son las lecturas derridianas las que de algún modo posibilitan a uno conectar con sus búsquedas. ¿Cuál es el pensador que te genera eso, no? Uno debería como pensar para sí mismo. Porque aparte lo que tiene de rico la filosofía es que no tiene tiempo esto. Me ha pasado durante mucho tiempo con Platón, por ejemplo, con Nietzsche, que son pensadores inactuales en algún punto y que, por suerte, desde esa inactualidad nos siguen diciendo cosas. Hay un libro de Derrida que comienza con una exposición que hace él saliendo de la ducha y se encuentra después de bañarse con que su gato lo está mirando. Y el libro es simplemente ese monólogo interior que comienza a ejecutar Derrida a partir de esa conciencia de que hay un gato que lo está mirando salir de la ducha desnudo. Un gato que lo está mirando con dos ojos como los nuestros, pero esos ojos miran como los nuestros. ¿Me está mirando? ¿Me constituye como un sujeto al que está mirando? ¿Qué pasa dentro de la cabeza de un gato? ¿Pasa algo? ¿O la lectura que hacemos del gato es una lectura humanizante del gato? ¿Hay alguna lectura que no hagamos de las cosas que no sea humanizante? Entonces, eso es Derrida. Una letra, la A. Me acuerdo cuando lo escuché a Ariel Schettini, un gran amigo que trabaja la
la obra literaria, sobre todo desde lo literario de Derrida, que me dijo, que decía, ¿querés entender lo que es Derrida? Bueno, empecemos por la gramatología, una de sus obras primeras, escribiendo la letra A, un inicio cualquiera, que está presente en todos lados. Y a partir de ahí se va desarrollando todo un cúmulo de reflexiones. Derrida es un autor difícil de leer, pero no porque sea difícil, sino porque es un autor anárquico, que tiene una primera etapa de su obra donde escribe más en la línea de lo que es la escritura filosófica tradicional, pero tiene un corte a fin de los 70, diríamos, principio de los 80, donde su obra es básicamente está mal lo que voy a decir, pero es como un fluir de su conciencia. Y no se detiene a pulir, vomita. Leer Derrida es leer sus huellas, y sus huellas son sus vómitos, porque escribe con el estómago Derrida, no escribe con el cerebro. Y si escribe con el cerebro es porque el cerebro es un órgano como el estómago. No hay ninguna capacidad superior o diferente, ¿no? Y entonces este segundo Derrida es mucho más coloquial, pero al mismo tiempo difuso. Salieron hace poco un par de seminarios de Derrida donde directamente uno va leyendo su obra desde ese lugar, ¿no? Desde lo que es una clase. Saben que Derrida daba clase leyendo, o sea, escribía sus clases y después las leía e iba interrumpiendo. Bueno, un pensador muy interesante que vamos a ver hoy, si podemos llegar a alcanzar algo de comprensión de cuál es su propuesta. Primer bloque del Innombrable de hoy dedicado a Derrida. Hacemos un corte, una pausa y en un ratito nos metemos de lleno en su pensamiento. El Innombrable. Perspectiva embrujadora de la filosofía. El Innombrable. Más pensamientos que certezas. Bueno, aquí estamos, segundo bloque del Innombrable de hoy dedicado a Jacques Derrida. Acá me preguntaban acá en la radio por dónde empezar a leer a Derrida. Hay una entrevista que se llama ¿Y mañana qué? Que es una entrevista que no me acuerdo, se lo hace otra pensadora. No me acuerdo el nombre, creo que es Elizabeth Rudinesco, o no, por ahí estoy metiendo la pata. ¿Para qué lo digo, no? Si no sé, pero bueno, ya la impunidad es insoportable. Pero es un buen libro del Fondo de Cultura Económica donde va tocando algunos temas muy actuales como el tema de la cuestión animal, el tema de las familias no heterosexuales, el tema de la clonación, el tema judío, ¿no? Un tema también que en su última etapa Derrida trabaja. Y está separado como por capítulos, pero al ser un reportaje es muy llano el modo en que lo explica y está en el centro de sus preocupaciones que nos van develando la lógica de su pensamiento. Un interesante libro para entrarle a Derrida. ¿Y mañana qué? ¿Por dónde empezar? A ver, básicamente, yo entiendo que hay toda una matriz en el pensamiento derridiano, que en la primera etapa de su obra lo que busca es explicar esa matriz, fundamentarla, y para eso utiliza las herramientas de la filosofía tradicional, que es aquella que Derrida va a cuestionar. O sea, empecemos de nuevo. Derrida es un filósofo post-heideggeriano. Esto significa, da por supuestas las críticas heideggerianas al paradigma de la subjetividad moderna y desde allí arranca. Se pelea con Heidegger por múltiples motivos, pero da por supuestas las fundamentales críticas heideggerianas a la modernidad y desde allí hace filosofía Derrida. Algunos dirían que es post-nietzscheano y no post-heideggeriano, pero bueno, no vamos a entrar en esa discusión. Entonces, una vez que asumimos esto, ¿qué hace Derrida? Cuestiona a lo Heidegger la filosofía
tradicional. De hecho, el concepto del que vamos a hablar en 3 minutos, que es deconstrucción, como el símbolo más emblemático de Derrida, se lo suele asociar a la idea de destrucción de la metafísica que está presente en Heidegger. La palabra destrucción de la metafísica que utiliza Heidegger se traduce en Derrida como deconstrucción de la metafísica. O sea, hay mucha presencia de Heidegger. Eso lo coloca en un marco conceptual, en un paradigma. Y a partir de allí hay una primera etapa de un Derrida joven que lo que hace es tratar como de justificar por qué se coloca ahí. O sea, Derrida va a postular esta matriz que ya le pusimos nombre, la filosofía como deconstrucción. Interesante, ¿no? Porque es colocar a la filosofía ya sin saber un comino qué significa la palabra deconstruir. Está claro que es una palabra que genera una relación de reacción y no propositiva. Deconstruir es desarmar algo. O sea que se deconstruye sobre algo, contra algo. No hay una filosofía que construye respuestas, sino que deconstruye respuestas. O sea, si deconstruye respuestas, recupera mucho de lo que tiene la filosofía de pregunta, más que de certezas. Está más preocupada por buscar, demoler las certezas instituidas que por encontrar nuevas certezas que las reemplacen. Entonces, en una primera etapa, Derrida da cuenta, justifica por qué la deconstrucción, qué es la deconstrucción. Y hay una segunda etapa de su vida, de un Derrida entonces más grande, de un Derrida del último Derrida, donde lo que va a hacer es utilizar esa matriz deconstructiva para analizar diferentes situaciones, conceptos, casos. Y es donde aparece el Derrida, a mi entender, más interesante, porque utiliza pequeñas figuras que parecerían resultar más bien detalles, como si uno dijese, pero ¿por qué darle tanta importancia a un aspecto tan menor? Por ejemplo, se dedica muchísimo a analizar qué es un regalo. Y uno dice, qué huevada, ¿no? Un regalo, ¿qué tiene de importante? Y sin embargo, ese qué huevada denota fuertemente que hay una intención de subsumir ese concepto como si fuese algo poco importante, cuando en realidad en la estructura misma de la idea de regalo subyace este carácter aporético o paradójico que atraviesa nuestra existencia. Derrida es un pensador que va a mostrarnos todo el tiempo eso. Va a deconstruir o a desmontar la idea de un orden lineal, claro, jerárquico de la realidad, lógico, les diría, de la realidad, en esa idea de la lógica como una estructura cuasi matemática, a partir de la cual es posible encontrar causas y consecuencias de todo. Bueno, va a desmontar esta idea para mostrar que en el fondo todo es paradójico, o contradictorio, o en tensión. Y si en el fondo hay diferencia, hay contradicción, hay diferencia porque hay contradicción, ¿no? Entonces, si hay contradicción, no es que hay un concepto que se impuso sobre el resto. Si hay contradicción, significa que hay más de un concepto en el fondo combatiendo entre sí. Pero si es así, en el fondo no hay fondo. Hay conflicto. Y es un conflicto de sentido, donde con aquello con lo que nos encontramos entonces en el principio es que no hay un principio,
sino que hay un permanente diferirse de los términos que quieren significar una cosa y terminan significando otra, o que por querer significar una cosa apabullan sus otros posibles significados. Deconstruir es básicamente generar un trabajo genealógico realizando la historia de cómo un concepto que pudo a lo largo de esa historia ser de múltiples maneras, terminó finalmente siendo de una. El lenguaje es un campo de batalla, donde hay un concepto que terminó significando una cosa y no otras porque se impuso. El habla es política. La lengua es política. Se juega en la lengua un conflicto de poder. Dice Derrida en uno de sus primeros textos de fines de los 60 de la gramatología: nada hay fuera del texto. Famosa frase, la hemos trabajado el año pasado en el programa. Nada hay fuera del texto significa primero que aquel que al interior del texto, que lo es todo, se coloca a sí mismo monopolizando el acceso a lo real, de alguna manera ese ejercicio no deja de resultar otro ejercicio textual. Aquel que nos dice la palabra pared menciona esa cosa que está ahí afuera llamada pared, no deja de hablar, no deja de estar inscripto en un texto que dice la palabra pared hace referencia a esa cosa que está allí afuera que se llama pared. O sea, el ser humano está condenado a ser parte del lenguaje. Y no tenemos ninguna forma para salir de la lengua y acceder a lo real, porque acceder a lo real para nosotros es hablar la lengua. Con lo cual se invierte todo el esquema con el que venimos pensando nuestra relación con lo real. Lo único que hace falta entonces es analizar las redes que se tejen en la lengua y en todo caso, casi desde un post-misticismo, si existe el término, tratar de encontrar en las fisuras esos restos que no existen por fuera del lenguaje, pero que en su inexistencia, en su silencio, nos relacionan con eso algo más hacia lo cual el lenguaje tiende. Por eso hay un Derrida mesiánico que trabaja muchísimo la cuestión del mesianismo, un mesianismo no metafísico, un mesianismo no dogmático, no creyente, no es un mesianismo religioso, sino que es la idea permanente en Derrida de poder hablar de ese más allá del que no se habla. ¿Cómo hablar sobre lo que por definición está fuera del habla? Y este planteo es muy fuerte, sobre todo en el último Derrida. Derrida, entonces, es un autor que nos va a permitir hacer sobre todo una reflexión sobre la lengua, sobre el poder que tiene la lengua, para en especial desmitificar ese rol transparente, objetivo, pacífico, neutral del lenguaje y poner al lenguaje contra sí mismo. Wittgenstein decía, ¿no?, que, digamos, una vez que asumimos el carácter conflictivo del lenguaje, solo desde el lenguaje podemos hacer estallar el lenguaje. Es como cuando uno quiere subir a un estadio, a un nuevo piso y utiliza una escalera para subir, pero después esa escalera la tiene que destruir, ¿no? El lenguaje es un poco eso. Desde el lenguaje vamos a poder dinamitar este lenguaje, pero una vez que lo dinamitamos, dinamitamos todo, también las formas con las que llegamos a dinamitar el lenguaje. Ojo, no es que hay una intención de dinamitar el lenguaje desde
un cuestionamiento al lenguaje como instrumento, sino a una realidad que se fue estructurando en esto que mencioné como al pasar llamado la metafísica, que es una manera de ordenar lo real a partir de la lengua, que supone sobre todo la exclusión de las diferencias. Cuando uno ordena, deja algo afuera. Y eso que dejamos afuera en el paradigma de la metafísica occidental es lo que Derrida va a llamar la diferencia. Esas diferencias son las que queremos recuperar. Doy un único caso, un único ejemplo para que se vea a lo que vamos, que es la cuestión del perdón, ¿no? Él la analiza en un textito hermoso que lo pueden bajar de internet que se llama El siglo y el perdón. Vean cómo funciona la matriz. Derrida dice, ¿qué es el perdón? ¿No? ¿Saben que perdón viene de per, el prefijo, que es algo así como algo completo, algo total? Y don, ¿no? Don, donación, dar. El perdón, aquello que se da, el don más absoluto, más completo. Ahora, el perdón, cuando uno da el perdón, la pregunta es, ¿qué estamos perdonando, no? ¿Qué nos pasa cuando perdonamos? Perdonar tiene que inscribirse completamente por fuera de la lógica de la conveniencia. Digamos, si a mí me conviene perdonarlo al otro, no lo estoy perdonando, estoy realizando una acción basada en la lógica de la conveniencia, que no está ni bueno ni malo eso, digo, es otra cosa. Si alguien a quien le debo plata me hace una cagada y yo decido perdonarlo, es para que me condone la plata. Ahora, el perdón va en contra de uno mismo. Si lo pensamos desde la lógica de la conveniencia, solo es perdonable lo imperdonable, dice Derrida. Porque perdonar aquello que yo sé que puedo perdonar ya no necesita del perdón. El perdón es como un salto irracional de locura, dice Derrida, que va en contra de aquello que yo, desde mi racionalidad, entiendo como perdón. Si yo racionalizo al perdón y digo, ay, este se merece mi perdón, entonces ya no es perdón lo que le estoy dando. Porque de algún modo ya lo perdoné. O ya lo inscribí dentro de mi lógica de la ganancia. Me conviene, me sirve perdonarlo. Ahora, el verdadero perdón es el que va en contra de lo que me sirve. Por eso es un acto de entrega, de desapropiación. Vieron que cuando uno perdona a pesar, ¿no? Ese a pesar de lo que a mí me cierre, me abre. Y esa apertura es clave, ¿eh? Es clave porque nos coloca en otro lugar. Perdonar lo que puede ser perdonado no tiene sentido. El verdadero perdón es perdonar lo imperdonable. Ahora, ¿podemos perdonar lo imperdonable? Derrida dice, perdonar lo imperdonable, que es el único perdón posible, es imposible. Y es imposible porque nosotros somos al mismo tiempo un yo que se abre al otro, pero no dejamos de ser un yo. Podemos visualizar la estructura contradictoria del perdón. Podemos entender que el verdadero perdón es perdonar lo imperdonable, pero al mismo tiempo no podemos no manejarnos como un yo. Y en esa tensión se juega nuestra relación con estas paradojas. Digo de última, y para cerrar, no nos creamos que cuando estamos perdonando, estamos perdonando. Digo, la filosofía de Derrida, si para algo nos sirve, es para desmitificar, para bajarnos de la omnipotencia. Señores, el tiempo corre, así que nos vamos al tercer bloque del Innombrable. Vamos a tener una entrevista fascinante. Seguimos con Derrida y el Innombrable. Innombrable. Más pensamientos que certezas. Bien, aquí seguimos en este tercer bloque del Innombrable de hoy, dedicado a la filosofía de Jacques Derrida.
En Argentina, en la academia, Derrida es un autor muy trabajado, pero es interesante que en la carrera de filosofía son pocos los que se dedican a su obra. Está, bueno, Mónica Craniolini, obviamente, y algunos de sus discípulos, pero hay una mayor presencia de Derrida increíblemente en otras carreras, como por ejemplo letras, o como por ejemplo la Facultad de Ciencias Sociales. Este lugar, ¿no?, del que hablábamos en el bloque anterior, de un Derrida extraño y que se pelea con las formas tradicionales, hace también que sea, digamos, abordado por intelectuales o investigadores de distintas disciplinas. Vamos a charlar ahora con Ana Pensadech, que acaba de publicar un libro fantástico sobre el Derrida más bien político, o el Derrida de su última etapa, ¿no?, como explicábamos antes, que se llama Política y Hospitalidad, que acaba de publicar, les contaba, Editorial Eudeva. Y la primera pregunta, que entonces es obvia, ¿no?, tengo para Ana es: Ana, ¿cómo pensás vos, o qué es, en definitiva, para vos la figura de la hospitalidad en la obra de Derrida, ¿no? O sea, ¿qué significa? ¿Por qué está tan presente y es tan importante para Derrida el concepto de hospitalidad? Derrida es un autor que, digamos, tiene muchos caminos de entrada, ¿sí? No es un autor, digamos, que sea sistemático, ¿sí?, donde uno pueda, digamos, tener un comienzo, un desarrollo, un fin de su reflexión. Entonces, la hospitalidad es un tema que vengo trabajando hace muchos años. Es una puerta de entrada, a mí, digamos, entender, y a mi gusto, una puerta de entrada muy interesante al pensamiento de Derrida, porque la hospitalidad es una de las figuras que él define como figuras incondicionales, ¿sí? Esto quiere decir que la hospitalidad está en una línea de cruce, ¿sí?, de una serie de conceptos, de una serie de ideas en Derrida que son centrales. Una es la incondicionalidad, ¿sí?, que ahora vamos a ver si la podemos explicar un poco. Y la otra, digamos, figura, digamos, o idea interesante en Derrida tiene que ver con lo imposible o con la imposibilidad. O sea, es una figura incondicional y es una figura, digamos, de lo imposible. ¿Por qué la hospitalidad? Acá, digamos, hay toda una serie de elementos para pensar, ¿sí?, el pensamiento derridiano como un pensamiento atípico, ¿sí? No es un pensamiento filosófico que se pueda inscribir en una escuela fácilmente, en una línea de reflexión fácilmente. Básicamente porque Derrida, digamos, trabaja sobre la línea de lo monstruoso o del injerto, y se lo ha catalogado malamente, digamos, muchas veces como posmoderno. Y en realidad, digamos, si hay algo que caracteriza el pensamiento derridiano es que no puede ser clasificable, es un pensamiento inclasificable. ¿Por qué es un pensamiento inclasificable? Porque lo que él propone, digamos, es una forma de lectura, una forma de escritura que va, digamos, tejiendo sobre la base de capas textuales, ¿sí?, de la lectura de otros autores, y digamos, a esta estrategia de lectura y escritura él lo, digamos, llamó la deconstrucción. La deconstrucción no es otra cosa que ese proceso por el cual, digamos, los textos están abiertos infinitamente, digamos, a la lectura y a la reescritura. ¿Por qué? Porque todo texto, digamos, guarda en sí la ausencia de un fundamento y lo que reprime para escribir, ¿sí? A esto son toda una serie de cuestiones de lo más interesantes que emparentan, y acá es donde iba con el concepto de hospitalidad como puerta de entrada al pensamiento de Derrida. La deconstrucción supone una forma de hospitalidad del otro. ¿Por qué? Porque en todo texto se aloja lo otro, es decir, una suerte de resto de algo inclasificable, que es lo que se resiste justamente a lo largo, digamos, de la historia a ser tematizado, y que pone en movimiento, digamos, una interpretación posible e imposible, infinita, sobre cada uno de los textos y de los autores. Entonces, la deconstrucción, digamos, una de las definiciones de deconstrucción es justamente la hospitalidad.
¿sí? La deconstrucción es una de las formas de la hospitalidad, es una de las formas de la llegada, de la irrupción del otro. Y en este sentido, digamos, entonces digo que es interesante la hospitalidad como puerta de entrada al pensamiento derridiano en sí mismo. ¿Por qué? Porque efectivamente la hospitalidad nos habla de algo que no puede ser clasificado, y por eso hablamos de una figura incondicional, es decir, que no puede someterse a las condiciones o a ciertas condiciones, y de una figura imposible. ¿Por qué? Porque la hospitalidad, digamos, como figura incondicional, supone que no hay nada, digamos, que se haga presente bajo la rúbrica de hospitalidad que pueda asir, digamos, la hospitalidad como concepto, tal como Derrida, digamos, lo va desglosando y pensando. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que es un concepto que, digamos, queda, digamos, sumido en una absoluta abstracción? No, es un concepto absolutamente práctico también. ¿Por qué? Porque nos recuerda que efectivamente, digamos, hay toda una dimensión del mundo, tal como lo concebimos, que está abierta al acontecimiento, que está abierta a la historia, que no puede ser tematizada, ¿sí? Y en este sentido, si hay algo que define para mí también el pensamiento de Derrida, y en este sentido la hospitalidad también permite pensarlo, es que es un pensamiento que se define justamente por la renuncia a la búsqueda de un fundamento último. Entonces, esto lo que abre, digamos, las posibilidades que abre es justamente las posibilidades de la irrupción de aquello que no estaba previsto. Y por eso es que es un pensamiento sobre lo imposible, ¿sí? Y en este sentido, la hospitalidad también permite pensar, ¿sí?, cómo interrumpe o cómo irrumpe, ¿sí?, cómo visita el otro entendido, digamos, en su mayor radicalidad, el otro como lo que no puede ser asido, como aquello que no puede ser calculado, que Derrida también va a determinar o pensar bajo la forma del acontecimiento, cómo el otro irrumpe en el mundo, ¿sí? Entonces la hospitalidad rompe, va a decir Derrida, con con el cálculo, con lo que nosotros somos capaces de prever, con lo que nosotros somos capaces, por ejemplo, de entender. Y esto cruza, digamos, como si fuera un hilo de oro, todo su pensamiento. El pensamiento de Derrida es un pensamiento de la hospitalidad. Pero cuando decimos que es un pensamiento de la hospitalidad, estamos diciendo que es un pensamiento de lo imposible. ¿Esto qué quiere decir? Es un pensamiento que está abierto, ¿sí?, a la emergencia, a la irrupción de algo que nosotros no podemos calcular. La segunda pregunta, entonces, después de escuchar todas estas ideas de Ana, es necesariamente qué lugar ocupa la política en Derrida, o lo político en Derrida, ¿no? ¿Cómo es la relación del pensamiento, la filosofía de Derrida con lo político, Ana? Hace muchos años o por lo menos hace 5 o 6 años que yo doy un curso de posgrado, y una de las cosas que pasan en ese curso, ¿sí?, es que las personas salen como si les, digamos, rompiera el sentido común. O sea, si hay algo que hace Derrida, o la capacidad de Derrida, es romper el sentido común de las cosas, ¿sí? Que a priori esas cosas que nosotros hayamos naturalizado para pensar el mundo, para comprenderlo, de repente él las cepilla benjaminianamente a contrapelo, ¿no? Él, digamos, lo que vuelve es a mostrar, y esto es la deconstrucción, cómo, digamos, en todo ejercicio de comprensión del mundo hay una violencia, digamos, hay un forzamiento, ¿sí? Y este forzamiento implica que para entender, para calcular en el mundo, se sacrifica, digamos, aquello que se saca del concepto, aquello que se saca de la comprensión, justamente para que las cosas cierren, es decir, por ejemplo, sean calculables, para que el mundo se nos vuelva inteligible. Entonces, ¿qué hace la deconstrucción como hospitalidad? La deconstrucción como hospitalidad supone volver a eso reprimido, supone preguntarse por aquello que fue excluido, por aquello que fue sacrificado. Por eso también se habla de una filosofía del resto, ¿sí? Y ese resto, es decir, aquello que ha sido, digamos, diferido, enviado para otra parte, es aquello que vuelve cada vez en el texto, es aquello que, digamos, irrumpe cada vez. Por eso, más que hablar de fenomenología, digamos, en Derrida, por ejemplo, se puede hablar de fantología. ¿Por qué? Porque son todos esos restos que han sido, digamos, eliminados, o que se han forcluido, es decir, han sido incorporados por su negación,
al interior de los textos, lo que vuelve a interrogar esos textos. Y en la política pasa, y en la historia pasa exactamente esto, ¿sí? Y por eso es que en Derrida podemos pensar, ¿sí?, en términos de un autor que hace una suerte de psicoanálisis político. ¿Por qué? Porque Derrida justamente lo que muestra es que no hay posibilidad, no hay ningún tipo de posibilidad de anticiparse a la llegada del otro. ¿Qué quiere decir esto? No hay ningún tipo de posibilidad de calcular qué es lo que va a suceder y qué va a irrumpir, ¿sí? Y este es el principio de historicidad, ¿sí?, la imposibilidad de un cálculo. Entonces, él entiende, digamos, lo que sucede en la lógica de la hospitalidad, es decir, de eso otro, de ese acontecimiento que está en condiciones de irrumpir en la escena, no solo en la escena de una filosofía, digamos, adormecida y tranquila, que cree poder, digamos, encontrar en los textos la verdad, por ejemplo, ¿sí? Eso es un pensamiento que se despabila y que despabila al lector, ¿sí? Busca todo lo que está reprimido, sino que en su lectura de las figuras políticas, ¿sí?, en su lectura de la violencia, en su lectura, digamos, de las instituciones, ¿sí?, Derrida lo que va a encontrar claramente es irrupción, esta historicidad, esta emergencia del otro, ¿sí?, que permite efectivamente poner en cuestión, ¿sí?, lo que fue reprimido, lo que quedó como resto. Eso es la justicia a su vez, porque la deconstrucción y la hospitalidad implican también una forma de la justicia, ¿sí? La justicia, que no sería efectivamente el derecho para Derrida, la justicia es justamente la aparición, digamos, de eso otro o de ese otro que fue reprimido y, digamos, y que aparece como resto para interrogar la política o para interrogar un texto. Bueno, gracias, Ana, por tu participación, gracias por darnos este tiempo, dar el tiempo, como dice Derrida, y compartir con nosotros este espacio. Bueno, seguimos, nos queda la pausa y se vienen las mixturas derridianas. ¿Qué nos habrá preparado la grosa de Mariana Collante? Innombrable. Más pensamientos que certezas.